Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a verles en este día, lunes 4 de septiembre 2023. Es un placer y una alegría poder estar con ustedes teniendo nuestra clase de literatura bíblica en lo que refiere a introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? Muy bien. Yo quisiera, hermanos y hermanas, antes de seguir avanzando, ¿cómo han visto las clases? Los que han estado en clase presencial, los que han visto hasta dónde hayan visto las clases grabadas, ¿qué les ha parecido la información que están recibiendo? ¿Qué sí conocían, no? De todo lo que nosotros ya hemos visto hasta ahorita, ¿qué sí conocían ustedes o qué no conocían, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Ah, mira, esto no lo tenía yo en mi radar, pero ahora lo veo de manera diferente. Me gustaría que hiciéramos este breve ejercicio muy rapidito. Si no quieren activar su cámara está bien, pero me gustaría escucharles. Igual a los alumnos que ven la clase grabada, mándenme alguna impresión de qué es hasta ahora lo que han visto, que si ha sido útil para su formación, si vamos muy rápido, si hay conceptos que no se entienden, palabras que no se entienden. Bueno, por favor, es muy importante que ustedes lo puedan mencionar. ¿Alguien quiere animarse de los que están en clase presencial? El poder decirme qué les ha parecido la materia, está aquí, cómo lo han visto, cómo lo han encarado, le van entendiendo, le van tomando la mano o no. ¿Alguien? Lo que hayan visto hasta ahora, ¿verdad? No significa, no les hablo de la clase pasada. No les digo que me hagan un resumen de la clase pasada, sino hasta donde hayan visto. ¿Permiso? Sí, pastor, adelante. Sí, realmente de los evangelios, bueno, tenemos los sinópticos y después tenemos a Juan, estoy bien así, Sí. 3 por un lado y uno es un poco diferente. Pero de los sinópticos fue algo que nunca lo había apreciado con tanta riqueza de las diferencias y en este caso el énfasis que se hizo con respecto a Lucas como un médico griego, tengo entendido, y justamente estuve viendo y estuve comparando cómo de alguna manera Lucas hace un gran énfasis en presentar a Cristo y aún veo que lo hace para el pueblo judío. Estaba revisando el caso, ahí no lo anoté, el de la hija de Jairo. ¿Estoy bien? Sí. Es increíble si uno compara el relato de Mateo y el relato de Lucas, cómo Lucas expone al líder judío, en este caso Jairo, lo expone como diciendo, él tiene que creer en Jesús. Él destaca, Lucas destaca ese detalle, Mateo lo omite, lo deja como algo irrelevante. Lucas lo expresa. Es hermoso descubrir esto, y esto lo vi a partir de ahora. Yo sabía que Mateo era escrito para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, y los otros, bueno, tenían otra inclinación tal vez. Pero para mí fue de mucha riqueza esos detalles. Y después el caso de la diferencia que tiene el Evangelio de Juan también fue muy significativo para mí. Poder observar qué es lo que él mira, qué es lo que quiere destacar. Es un tesoro muy valioso. Perdón el ruido de los chicos. No, no te preocupes, amigo. Yo a veces tengo que ponerle aquí muting porque mis perros ladran increíble. Excelente observación, querido Manuel, excelente. Lástima que no podemos abundar, al menos en esta clase, mayores contrastes entre los sinópticos, entre ellos mismos.
Y el contraste que existe entre el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, hay un contraste maravilloso, fundamental, pero muy buena apreciación que tiene. Lucas no le quite el carácter judío al Evangelio, porque como dijimos, Jesús era Jesús era judío, perdón, y respeta esa parte. Y eso es lo que le hace no solamente ser aceptado dentro de las comunidades griegas, sino también de las comunidades judeocristianas. Porque recuerden ustedes que los evangelios, si bien es cierto, fueron en un inicio dirigidos a ciertas comunidades con ciertas tendencias, con ciertas ideas teológicas, después estos evangelios se compartieron en todos los demás, en todos los diversos grupos lo aceptaron, ¿verdad? Y Lucas fue aceptado, tan es así que ese evangelio tan grandote que nos da es muy bueno. Así que gracias, Manuel, por la observación. Insisto, lástima que no tenemos, pero persistan y cuando lleguemos a la clase de evangelios sinópticos, ahí vamos a encontrar mucho más cosas que les van a sorprender, ¿verdad? Bueno, Johnny dice, excelente materia, le gustan las clases, es una especie de documental muy lindo si se compara a los evangelios desde ojos muy distintos, pero un corazón unido. Lo has dicho de manera poética, mi querido Johnny, ¿verdad? Lo que los teólogos y los comentaristas bíblicos lo manejan como ver a un Jesús de diferentes perspectivas u ópticas, ¿verdad? Por eso se llaman evangelios sinópticos. Lo hacen bajo la visión de que no están presentando un Jesús diferente. Marcos no presenta un Jesús diferente. Marcos presenta un Jesús con características muy propias de su teología marcana. Mateo no predica un Jesús diferente, sino predica un Jesús con ciertas características que van a influir en el desarrollo de su teología. Así que no son tres Jesuses, diríamos, los que encontramos en el Evangelio. Es uno, solo que mirado desde distintos ángulos, y retomo las palabras de Johnny, con un corazón unido, ¿verdad? Eso es muy lindo. Ahora, el hecho de que Juan se separe de los sinópticos no significa que Juan está predicando un Jesús diferente, todo lo contrario. La visión de Juan sobre Jesús es una visión muy rica y muy valiosa, ¿verdad? Insisto, perseveremos un poco y cuando lleguemos a teología juanina, ahí vamos a analizar el Evangelio de Juan y los 7 grandes signos o señales que él nos plantea. Muy bien, si no hay alguna otra participación más, algo que quieran comentar sobre la materia, para mí es muy importante, hermanos y hermanas, que puedan aprender, ¿verdad? Que ese es la intención, que podamos todos aprender y que esto nos sirva al momento de que cuando abramos la Biblia, lo podamos hacer con conocimiento de causa, ¿verdad? Y cuando prediquemos también sea con conocimiento de causa. Muy bien, ahora vamos a encarar el segundo bloque, ¿verdad? El segundo gran bloque que tenemos esta semana. Vamos a encarar este gran bloque que tenemos, que se le llama el cuerpo paulino, ¿verdad? O las cartas paulinas. Las cartas paulinas, como dijimos en una clase, hay comentaristas que las dividen en protopaulinas y las deuteropaulinas. He explicado en algún momento que las protopaulinas son aquellas que no tienen ninguna duda de autenticidad de que haya sido Pablo de puño y letra, o por un amanuense o secretario, ¿no? Así se les llamaban antes a los secretarios, amanuenses, escribieran, pero estando Pablo presente, ¿verdad? O que Pablo firmara en última instancia ese escrito. Y las cartas deuteropaulinas son aquellas, ¿verdad?, que los eruditos las han catalogado como cartas no escritas directamente por el apóstol Pablo, pero sí profundamente paulinas. Es decir, que han sido escritas en nombre del apóstol Pablo. Es muy probable que por su escuela de discípulos que él tenía, él haya escrito, sus discípulos hayan escrito estas cartas, ¿verdad?, de las cuales evidentemente tienen un sabor paulino. Y no está mal que nosotros digamos que son cartas de Pablo, ¿verdad? Así que bueno, el desafío en este día y el día jueves
va a ser hacer un pequeño análisis, un pequeño acercamiento. Recuerden, estamos en introducción al Nuevo Testamento, pero de las cartas paulinas. El grave problema que tenemos, queridos alumnos, como estudiantes del texto sagrado, es que a veces solamente conocemos la superficie de lo que aprendimos cuando éramos niños o cuando vieron que cuando uno va al culto, el pastor o el predicador siempre dice, bueno, abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Romanos, ¿verdad? Y entonces basa su evangelio o su sermón, perdón, en la carta de los romanos. Pero a veces desconocemos el sentido general que esto tiene, ¿no? Desconocemos qué era en esencia, en términos generales, el tema de la carta del apóstol Pablo a Roma, ¿verdad? O a Corinto, o a Filipo, o a Éfeso, o a Tesalónica, ¿verdad? O a Colosas. Sí, es muy importante que nosotros no veamos el texto sagrado de una manera aislada, no tomemos un versículo y digamos, bueno, leamos solo este versículo, porque ese versículo, ¿verdad? Forma parte de un contexto mucho más grande. Así que lo que vamos a ver en esta clase es algunas ideas, ¿verdad? Muy generales, muy generales, de lo que implicarían las cartas paulinas, un poco de su teología, acercarnos un poquitito para que cuando el pastor diga, hermanos, abran su carta, abran su Biblia en la carta a Filipenses, ¿verdad? Ustedes inmediatamente les abre el entendimiento y digas, este texto que va a leer es más o menos por estas ideas que encierra la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. ¿Okay? Así es que bueno, no nos vamos a meter a fondo, como lo he dicho en algunas otras ocasiones. No desmayen, sigan persistiendo. Tenemos una cursada, una materia completa de epístolas paulinas, en donde vemos mucho más de lo que ahora vamos a ver, ¿no? Pero creo que como introducción será muy valiosa la información que aportaremos en esta clase. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en esto. Como siempre les digo, por favor, cuando ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar, opinar, por favor, es muy valioso. Pierdan la vergüenza. Yo sé lo que es eso. Yo antes era de los que entraba a un curso y el profesor decía preguntas y yo tenía 1000 preguntas, pero nunca me animaba porque decía, ¿y si no hago la pregunta correcta? ¿Y si los demás se burlan? Si el profesor me dice, pero qué pregunta tan pava. Entonces siempre me quedé medio traumado con eso, ¿viste? Hoy trato de superar esa parte y digo, no, si tengo alguna pregunta lo voy a hacer y última, si estoy bien, me van a decir y si estoy mal, bueno, pues también voy a aprender. Así que nunca se queden, hermanos. Ustedes pregunten aquí en las clases, en los diplomados, donde sea, por favor, pregunten, comenten, expongan, den su punto de vista, lo que sea, ¿verdad? Rompan ese miedo, no se queden ahí diciendo, yo quería preguntar, pero no sé cómo preguntar. Bien, después de este paréntesis, ¿cómo le llaman? Catequético, ¿verdad? O de enseñanza, vayamos a nuestra materia. Cartas Paulinas, ¿verdad? ¿Por qué llamamos cartas paulinas? Bueno, como dijimos, son cartas que se le atribuyen a un personaje importante y fundamental del cristianismo llamado Pablo de Tarso en términos latinos, en términos o griegos diríamos, y Saulo de Tarso en términos hebreos. Recordemos un poquitito. Saulo de Tarso, Tarso no era su apellido, sino era el lugar donde él vivía. ¿Verdad? Es como si hoy dijera Abraham del Dorado. Es decir, Abraham no se apellida el Dorado, porque antes no había apellidos, ni paternos ni maternos. Se ubicaban por los lugares donde vivían. Por eso, ustedes escucharán en los evangelios que a Jesús le decían el Galileo, ¿verdad? O el Nazareno, depende la tradición. Entonces, Galileo porque vivía en la región de Galilea y Nazareno porque se creía que había nacido en Nazaret. Pablo de Tarso, entonces, es un judío de la diáspora, ¿verdad? Es un judío de la diáspora. Esto ya lo vimos, estoy solamente dando un repaso.
Es un judío que sus antepasados, que sus ancestros, no volvieron a Jerusalén después del exilio babilónico. Bueno, se me fue la luz. Y por lo tanto se me fue el internet. Un segundo, por favor, si me están escuchando. Perdón, hermanos, pero acá se fue la luz. Ahora yo estoy en oscuridad. Claro, sí, se dio. Pero como vieron que más o menos es de mi color de piel, entonces no van a extrañar si no me ven. Claro. Así que vamos a continuar la clase, ¿les parece? Muy bien. Bueno, no importa que no me vean, lo importante es esto. Espero que me alcance la batería, yo creo que sí. Espero que sí. Y si no, hasta donde nos quedemos. Bueno, me quedé acá. Bueno, Saulo de Tarso, entonces dijimos, es un judío de la diáspora, donde sus antepasados no volvieron, ¿no es cierto? No volvieron a Jerusalén, se quedaron allí y emigraron a muchas partes, por lo tanto dejaron de hablar hebreo, dejaron de hablar arameo, que era el idioma que se usaba en la época de Jesús, y el idioma que usaban los judíos de la diáspora era el griego koiné, griego del cual Pablo hace gala de su griego, ¿verdad? En sus cartas, y no pierdan de vista, queridos alumnos, que Pablo en muchas de sus cartas va a echar mano de la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta. Ya vamos a ver algunos ejemplos cuando tengamos cartas paulinas, cómo Pablo cita las escrituras antiguas, pero no del canon hebreo, sino del canon griego, ¿verdad? De la Septuaginta o la Biblia de los 70. Muy bien. Pues haciendo este breve repaso, quiero también decir lo siguiente. Durante muchos años, la tradición de la iglesia le atribuyó al apóstol Pablo la carta a los hebreos, ¿verdad? Pero en los últimos años ha quedado demostrado que Pablo no pudo haber escrito la carta a los hebreos por la crítica literaria, es decir, que la forma en que está escrita la carta a los hebreos dista muchísimo de la forma en que están compuestas las cartas paulinas. Por lo tanto, no son 14, porque antes se decía que eran 14, incluida la carta a los hebreos, sino son solamente 13 cartas, ¿verdad? Las que sí se le atribuyen de alguna u otra manera al apóstol Pablo. Muy bien. Ya estaremos diciendo algunas cositas después. Vayamos a la primera. Vamos a seguir el orden, ¿verdad? El orden que aparece en nuestras clases que hemos tenido. Vamos a ir manejando en un orden de las cartas, cómo se fueron escribiendo, ¿verdad? Cómo se fueron escribiendo. Si nosotros leemos el índice de nuestras Biblias, pues no es primera a Tesalonicenses la que aparece. La primera carta que aparece después de Hechos es Romanos. Ahora, les dejo una pregunta, ¿verdad? Les hago una pregunta. ¿Por qué Romanos aparece en el primer lugar de las cartas? Ya hice esta pregunta cuando hablamos de los evangelios, ¿verdad? Y les pregunté por qué Mateo aparece en el primer lugar del canon, diríamos, pero que no fue el primer evangelio que se escribe. Y ya explicamos que Mateo constituye el puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, la pregunta que no sé si ustedes por curiosidad se plantearon, ¿por qué Romanos, la carta a los Romanos, que no es la primera carta que se escribe, al parecer es una de las últimas cartas
que el apóstol Pablo escribe porque aparece en el primer lugar, ¿verdad? Encabezando el cuerpo paulino. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál creen que sería la razón? ¿O es porque, bueno, así se le ocurrió a alguien? Más aún, ¿había notado ese detalle? ¿No? ¿No hay nadie ahí? Pues ya todos se les fue la luz, como vi. Bueno, Sí, alguien. sí, estamos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias, gracias, pastor. No, a ver, voy a dar un pensamiento, pero mío, ojo, no tengo certidumbre al respecto. Pero bueno, no podemos desconocer la presencia del imperio como algo, diríamos, con un cierto poderío, ¿no? Me da la sensación que tendría que ver un poco con eso, ¿no? Y también sabiendo sobre todo que el apóstol tenía esa nacionalidad romana, ¿no? Así que creo que también tendría alguna relación con eso. Pero esas son apreciaciones mías, ¿no? Ok, gracias, gracias, Manuel, muy amable. Interesante el punto de vista, ¿no es cierto? Que pudo haber sido por una afinidad política o social, diríamos, ¿no? Que se haya planteado al apóstol Pablo en función de Roma, ¿verdad? Por su ciudadanía romana, ¿verdad? Puede ser. Gracias, gracias Manuel por la aportación. Johnny dice quizá porque la comunidad de ese momento lo organizó así. Sí, con toda la razón del mundo, ¿verdad? La comunidad empezó ya cuando se compilan todas las cartas, se empiezan a agrupar, ¿verdad? Entonces, hay un rollo de Efesios, hay un rollo de Filipos, hay un rollo de Tesalónica, ¿viste? Y entonces ya en el siglo I, siglo II, más en el siglo II, mediados del siglo II, pues se tienen todos los papiros acá de todos los rollitos, ¿verdad? Donde se escribía estas cartas. Habría que acomodarles, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la comunidad hizo este acomodo? Y puso Romanos, luego Corintios, etcétera. Bueno, Johnny sigue diciendo, Marcos fue más antiguo que Mateo, sí, y sería por orden cronológico, las cartas de Pablo son anteriores a Mateo. Es probable que haya influido la datación de las cartas paulinas en relación a los evangelios, ¿verdad? Hay autores que ponen ahí en paralelo algunas cartas de Pablo y algunos evangelios. Bueno, sí, pueden ser muy valiosas las puntos de vista que manifiestan, pero es solo una razón muy sencilla, ¿verdad? Se acomodan en ese orden solo por la extensión de su escrito, ¿verdad? Ese es el criterio que utilizan las comunidades primarias para acomodar las cartas, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, Romanos es una carta muy extensa, demasiadamente extensa, y que en función de eso va bajando, va bajando, va bajando, y por eso el cuerpo paulino termina con la carta a Filemón, que es una cartita muy chiquitita, ¿verdad? Entonces, Filemón es como la última carta, solo por la extensión o sí, lo grande que pudo haber sido o no las cartas, ¿verdad? Esa es la razón. No hay ninguna otra razón. Es como cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento de los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Entonces decimos, los profetas mayores son más importantes porque los profetas menores, pues son menores, o sea, son de menor importancia. No, 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 no. Se les llama profetas menores porque en comparación a los profetas mayores, la extensión de sus escritos es menor, ¿verdad? Por eso son profetas menores. Vos no vas a poder comparar el libro de Abdías, ¿no? Del profeta Abdías, que es media carilla, con los 66 capítulos de Isaías, por ejemplo, ¿verdad? No hay comparación.
Pero tanto el profeta Isaías como el profeta Abdías tienen la misma autoridad canónica. Bueno, lo mismo va a suceder con las cartas de Pablo. El hecho de que se hayan organizado no quiere decir que Romanos es la más importante y Filemón es la menos importante, sino que solamente por orden decreciente en cuanto a su extensión, ¿verdad? No significa que una sea más importante que la otra. Todas son cartas paulinas y por lo tanto todas, aunque Filemón es una cartita muy chiquitita y muy personal, no significa que no sea canónica o no sea palabra de Dios. Muy bien. Dicho esto, entonces, la primera que vamos a abordar es primera a los tesalonicenses. Aquí hay unas ruinas de lo que antes era la Tesalónica. Es tipo anfiteatro, tipo ahí, viste, que eran muy comunes en esa época en función del Imperio Romano. Y vamos a hablar un poquitito de esta carta. La primera carta a los tesalonicenses es cronológicamente la primera carta escrita por Pablo, ¿no? Y no podríamos decir que es la primera carta o el primer documento escrito considerado como canónico, porque como vimos, ya circulaban algunos otros documentos, como el documento Q, como los relatos de la pasión, ¿verdad? Pero sí es la primera carta, ¿verdad?, que se conserva 20 años después de la muerte de Jesús. Hay un libro maravilloso que no estoy recordando ahora, que tengo allí y que es uno de los temas que algún día me gustaría escribir un libro sobre eso. ¿Qué sucedió en esos 20 años de las comunidades cristianas? ¿Verdad? Es decir, tenemos 2 décadas perdidas entre que Jesús muere, ¿verdad? Jesús muere, resucita, asciende a los cielos, y el primer documento escrito, ojo, el primer documento escrito que tenemos en relación a la fe en Jesús, tenemos un periodo de 20 años. Ustedes me dirán, pero pastor, eso sabemos qué pasó, porque basta leer el libro de Hechos de los Apóstoles para darnos cuenta cómo pasó. Sí, pero resulta que Hechos de los Apóstoles nos cuentan algo del cual Lucas escribe 50 años después. Si situamos el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles en el 80 y Jesús muere en el 30, pues tenemos 50 años de distancia. Es un libro maravilloso que, insisto, no estoy teniendo ahora, pero quiero profundizar mucho eso. Así que este documento que nosotros tenemos a la mano ahora es muy valioso, hermanos, porque este primer documento, primera carta a los tesalonicenses, refleja la teología que la iglesia durante 2 décadas, ¿verdad?, empezó a desarrollar. ¿Mm? Por eso es muy valiosa la primera carta a los tesalonicenses. Porque ese es el primer indicio escrito, insisto, de qué entendían las primeras comunidades cristianas en función del Galileo del Nazareno que terminó crucificado y que ahora nos dicen que ha resucitado. ¿Cuáles eran las preocupaciones que tenía la iglesia primitiva en aquellos tiempos, principalmente la iglesia de Tesalónica? Hay que leer la primera carta, ¿verdad? Es muy valiosa porque, insisto, es el primer documento cristiano que se conserva escrito más o menos 2 décadas después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Bien, si alguien ha tenido la oportunidad, es una carta muy chiquitita, hermanos. Digo, chiquitita en el... si les pongo a leer el libro del profeta Ezequiel, obvio que era chiquitita la carta a los tesalonicenses, pues solamente consta, voy a corroborar, de 5 pequeños capítulos. Ustedes en media hora, tal vez, yendo tranquilo, pueden leer estos 5 primeros capítulos de la Biblia. Pero baste tener media hora, queridos alumnos, para leer estos 5 pequeños capítulos, para darnos cuenta que es un texto que rebosa de vida.
Este es un texto, como dijimos, en la etapa del desarrollo de la iglesia, que hay este furor, que hay esta efusión, ¿verdad? De un movimiento que está predicando salvación, redención de pecados, vida eterna, reino de Dios, conceptos, ¿viste? Que empezaron a desarrollarse a partir de la muerte de Jesús. Entonces, vemos en el texto del apóstol Pablo, ¿verdad? Un texto que rebosa de vida, de gratitud, de ejemplo. Un texto en donde nos dice la forma en que el cristiano tiene que agradar a Dios. Un tesoro de carta en la que descubrimos los elementos básicos de lo que será la iglesia de Jesús a lo largo de los siglos hasta el momento actual. Porque si lo tomamos desde un punto de vista eclesiológico, ¿verdad? Pues nos vamos a dar cuenta que hay este pasaje, por ejemplo, les leo capítulo 3, versículo 11 al 13. Vean ustedes el cimiento que Pablo empieza a echar y empieza a descubrir de las comunidades primitivas, cómo reaccionan al mensaje de Jesús. Y en el capítulo 3, versículo 11 al 13, dice: mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, fíjense, los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Hay una apertura de un amor universal, ¿viste? No solamente entre ellos, sino tenían que abrirse al mundo. El amor se abre al mundo. Esto es un elemento básico de la iglesia actual, ¿verdad? Un amor que se abre no el uno para con el otro, sino un amor que se abre para todas las personas. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica: miren, Jesús viene pronto, puede venir mañana. ¿Y cómo quieren ustedes que los encuentren? Y la gente dice, pues no sé. Bueno, Pablo dice, yo les tengo la respuesta: vivan en santidad, vivan en honor. Y después viene el capítulo 4 con explicando una vida que agrada al Señor, para que cuando venga la parucía, perdón, cuando venga la manifestación gloriosa del Mesías, ¿verdad? Los encuentre en una vida de rectitud. Esto, hermanos, es un elemento que nosotros seguimos predicando hasta la fecha. Evidentemente, Jesús no vino en la época de Pablo, no ha venido hasta ahora, pero todos seguimos predicando este elemento básico de la iglesia de Tesalónica, que era importantísimo para tener como perspectiva la venida de Jesús, ¿verdad? Así que en el fondo de la carta late el mensaje que Pablo había proclamado en unas pocas semanas, porque él estuvo algunos meses, tal vez, no sabemos si 2 meses, tal vez, o 3 meses en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Que él había fundado. Proclama en pocas semanas la presencia y misión en la comunidad de Tesalónica. ¿Cuál era la preocupación más importante que tenía la iglesia de Tesalónica? Y que era muy justificable. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Verdad? Esa era la pregunta, y esa sigue siendo la pregunta hasta nuestros días, ¿no? De ahí que un montón de gente siga haciendo un montón de herejías y de falsas predicciones, pero siempre ha estado esa pregunta dentro, ¿no? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y entonces Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque una de las preocupaciones que tenía la comunidad de Tesalónica es decir, ok, los que ya se murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Jesús va a venir, pero estos están muertos. Y hay toda
una narrativa que todos nosotros sabemos, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es el mensaje fundamental que encontramos en la carta a Tesalonicenses? Primero, hermanos, hay dos principios cristianos que encontramos en el capítulo 1, versículos 9 y 10, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer lo que está en la pantalla? Si alguien puede ayudarme a leer, es esa cita de Primera de Tesalonicenses 9 del 1 al 10, pero pueden leer lo que está en la pantalla. Permiso. Sí, sí. Todos se hacen lenguas de cómo es convertisteis de Dios, cómo os convertisteis a Dios y renunciasteis a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, en espera de que su Hijo Jesús, a quien resucitó triunfante de la muerte, venga desde el cielo y nos libre del castigo que ha de llegar. Gracias, Tati. Muy bien. Fíjense entonces cómo este texto que Pablo dirige a la iglesia de Tesalónica, hay dos principios cristianos que encontramos en esta situación. ¿Cuál es el primero? La conversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente las comunidades que se fundan a partir del mensaje paulino, ¿verdad? De lo que predica Pablo, la gran mayoría de los que se convierten son paganos, es decir, son griegos. Y los griegos, como los romanos, tenían un montón de dioses, ¿verdad? Tenían muchos dioses. El Partenón, el lugar de los dioses, estaba lleno de divinidades y todos creían en ellos, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando aceptan a Jesús, tienen que tomar la decisión de abandonar la creencia en Zeus, en Afrodita, en Tritón y todos estos personajes ahí del Olimpo, ¿verdad? Y entonces Pablo les dice, han abandonado los ídolos paganos y se han vuelto al único Dios verdadero. Este principio del monoteísmo, queridos alumnos, es fundamental de la fe cristiana. No es lo mismo monoteísmo que monolatría. Nosotros no practicamos la monolatría. Nosotros somos monoteístas. Bien, explico, si alguien ve alguna diferencia entre estos dos conceptos, ¿alguien ve una diferencia entre monoteísmo y monolatría? Parecen ser iguales, ¿no es cierto? Bueno, si hay alguien, hágamelo saber. Y si no, con gusto les comento la diferencia. La monolatría, ¿verdad? Significa elegir a un solo Dios, mono uno, ¿verdad? Uno, eso es lo que significa. Elegir un solo Dios entre toda la cantidad de dioses que hay. Entonces uno dice, bueno, ahí está Zeus, está el otro, está tal, ¿verdad? Y está Yahvé, o Jehová, o Dios, o Jesús. Entonces digo, bueno, entre todos estos dioses que hay, pues elijo a Jesús, ¿verdad? Entonces le voy a rendir culto a un Dios de entre todos los dioses que hay. Esa es la monolatría. ¿Verdad? Pero el monoteísmo, ¿verdad? Significa mono uno, teos, Dios, un solo Dios. Y en esta perspectiva, ¿verdad? Nosotros encontramos que no es que existan miles de dioses y que tengamos que elegir a uno. El monoteísmo nos dice que no existe ninguno de esos dioses, que todos esos dioses son vanidad, son un aliento, son una invención, no existen. El único que existe es el Dios de Israel, ¿verdad? El único Dios verdadero. Entonces, no es que elijamos entre miles de dioses, elijamos a uno. Simplemente es que hay uno, ¿verdad? Solo hay uno. Los demás son vanidad. Hebel, ¿verdad? En términos del libro del Eclesiastés, son Hebel, es decir, vanidad. No sirven, no son nada. No hay que darles importancia.
Por eso nosotros practicamos el monoteísmo, porque solo hay un Dios verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia, queridos alumnos? Los que están en clase presencial solamente pues, quieren levantar una manito y hacerme saber si se entendió. Sí, sí, excelente, excelente, pastor. Muy bien, gracias. Ok, entonces, esto es lo que está planteando Pablo. Pablo no les está diciendo que ahora están practicando una monolatría, sino que se han vuelto un monoteísmo al único Dios verdadero que tiene una vinculación muy poderosa con Yahvé, ¿verdad? Con Yahvé o con el Señor, como antes la Septuaginta traduce el nombre de Yahvé como Adonai o Señor, ¿verdad? O Señor. En efecto, hay un fondo común judío, porque recuerden, Pablo es judío de la diáspora, ¿verdad? Y sus mensajes también tienen que ver con los aspectos judíos, pero nunca está desligado de su formación griega. Hay un fondo judío. ¿Cuál es? Que consiste en que ambos sirven a Dios. Los tesalonicenses, que antes eran paganos, se han transformado o convertido abandonando a los ídolos con todo lo que eso implica. Y esto es fundamentalísimo, hermanos. Y esto es una novedad, ¿viste? Bueno, los que estuvieron en la ponencia del pastor Daniel Flores, que nos hablaba acerca de la experiencia que Pablo tiene en el areópago ateniense, nos damos cuenta que los atenienses tenían dioses para todos. Para todo había un dios. Y si por algo se les escapaba alguna situación o alguna circunstancia, entonces por eso levantaban un altar, ¿verdad? Un altar que decía al Dios no conocido. Es decir, si algo se nos pasó por allí, bueno, este es el altar de ese Dios, ¿no? Esto era uh, pues una novedad impresionante, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo renunciar a una cosmovisión griega? Viste que los griegos desde pequeños son sabios, son inteligentísimos, están metidos con las ideas platónicas, aristotélicas, socráticas, ¿no? Los grandes filósofos griegos. Bueno, ellos han dejado todo eso para servir al único Dios. Ese es el primer principio cristiano. Todo aquel que deja cualquier cosa, ¿verdad? Y no le rinde culto y no la considera un Dios, entonces está asistiendo a un monoteísmo. El segundo principio, hermanos, tiene que ver con la esperanza mesiánica, que esto es fundamentalísimo en la carta de Pablo a los tesalónicos. Todos los cristianos, ya sea de origen judío o pagano, ¿verdad? Helénico, griego, como querramos llamarlo, se convierten no solo para servir a Dios, ¿verdad? Porque dice, renunciasteis a los ídolos para servir al Dios vivo. O sea, no solamente se han dejado sus ídolos para consagrarse a Dios, sino para esperar a su Hijo Jesucristo. La esperanza mesiánica de la segunda venida o la paurusía como se conoce, parusía, perdón, yo le doy otro nombre a veces, la parusía, tiene que ver con la esperanza del cristianismo, ¿verdad? Todos esperamos la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Esperamos que algún día Él se manifieste, es la parusía, la manifestación gloriosa de Jesús. Así que los cristianos comparten con los judíos el monoteísmo, pero a diferencia de los judíos, que ellos no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Los cristianos sí. Los cristianos creen que Jesús va a venir y esperan que venga pronto, ¿verdad? Por eso dijo, en espera de que su Hijo Jesús, a quien resucitó triunfante de la muerte, venga desde el cielo y nos libre del castigo que ha de llegar. Esta es la parusía, la manifestación gloriosa de aquel rey que ahora viene en carácter de conquistador, ¿verdad? Y desciende del cielo para dar castigo, para aplicar justicia, un concepto muy mesiánico, un concepto muy del Antiguo Testamento.
¿no? Porque los profetas del Antiguo Testamento creían que el Mesías venía a poner orden y a poner a Roma y a todos los imperios que han sojuzgado a Israel, pues en orden o en cintura, como decimos a veces, ¿no? Así que bueno, estos dos principios cristianos lo encontramos en el mensaje fundamental de Tesalónica. Muy bien. Hay mucho más que decir de Tesalonicenses, pero me pareció importante resaltar esta apreciación. ¿Alguna pregunta de esto que acabamos de hablar? ¿Alguna duda, algún comentario de la iglesia de Tesalónica? Bueno, si no es así, entonces continuamos con la siguiente iglesia, o carta más bien. Y ahora vamos a ver las dos cartas protopaulinas, ¿verdad? Que tienen que ver con una ciudad llamada Corinto. Interesantes estas dos cartas, hermanos. No, insisto, no tengo tiempo para hablar, ya vamos a tener tiempo para hablar todo lo que tenía que ver con Corinto, ¿verdad? ¿Quiénes eran la iglesia que componía esto? Porque hay dos cartas. Realmente hay más cartas a los corintios, ¿verdad? Se dice que en estas dos cartas hay otras dos cartas dentro de estas dos cartas. Así que por lo pronto tendríamos 4 cartas de Corintios, ¿no? Pero después la iglesia siguió produciendo otras cartas más, ¿verdad? Dirigidas a la iglesia de Corinto, ¿no? No fueron las únicas que Pablo escribió, solo que estas son las que se consideran canónicas. Bien, ¿qué podemos decir de estas cartas? Bueno, como nos lo dice Hechos, capítulo 18, del 1 al 17, Pablo pasa por lo menos 2 años, ¿verdad? 2 años predicándoles la palabra de Dios. El texto dice en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Algunos consideran que pudo haber sido un poquitito más. Así que nos encontramos en el año 50, 52. Muy interesante cómo este tiempo para Pablo le sirvió muchísimo, entre otras cosas, para conocer la iglesia de Corinto, conocer su mentalidad. Los corintios eran especiales, diríamos, por decirlo menos, ¿no? Los corintios eran re especiales, que Pablo por lo menos la volvió a visitar 2 veces más, después de esa estadía más o menos larga que él tuvo, ¿no? La primera fue en el año 54, que se le llama la visita intermedia, y luego en el 56, cuando de viaje a Jerusalén, Pablo pasa por Corintio cuando dice, bueno, tengo que ir a Jerusalén y de Jerusalén me tienen que apresar o tengo que irme a Roma para testificar del Señor. Corinto es muy especial para Pablo, muy especial para Pablo. Y tenía mucha preocupación, por eso es que hay 2 cartas que Pablo, y muy extensas y muy puntuales en sus temas, ¿no? Bueno, por otra parte, el apóstol mantuvo con los corintios una correspondencia intensa, apasionada, larga, ¿verdad? Que se contiene actualmente en estas 2 cartas canónicas, ¿verdad? Cuando usted lee la primera carta y la segunda carta a los corintios, a veces uno pensaría que es una carta de corrido. Me explico, es decir, a veces pensamos que por aquí empezó a escribir Pablo, ¿viste? O su amanuense, y le dio hasta que terminó el último versículo. No, no siempre era así, ¿verdad? Estas 2 cartas que nosotros ahora consideramos canónicas y que tienen estas características, son muy intensas, ¿eh? Pablo llega a decirle a los corintios, ¿verdad? Miren, den gracias a Dios que no estoy allá porque si no los voy a agarrar con una vara, ¿verdad? Porque la verdad es que eran medios complicados los corintios, o sea, traían unos problemones impresionantes, ¿no?
Por eso, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, Pablo explota, ¿viste? Como que ya le colman, le colman el vaso, y él escribe, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, o sea, me van a aguantar, se me van a escuchar, se aguantan ahora, ¿viste? No me importa que me digan que estoy loco, no me importa que digan que estoy exagerado, no me importa nada, les voy a decir hasta lo que no. Bueno, esto lo vemos mucho en la carta de Pablo. Pablo escribe esta carta con mucho amor a la iglesia de Corinto, porque la amaba, o sea, 2 años de convivir con ellos, obvio que uno hace relaciones con la gente. Es apasionada y larga, ¿verdad? Contienen 2 cartas canónicas redactadas con probabilidad por un redactor a partir de cartas menores. Según los estudiosos, es muy probable que estemos ante 4 cartas, ¿verdad? Que estén dentro de estas 2 cartas. Es decir, dentro de estas 2 cartas canónicas encontramos otras 2 cartas, ¿no? O al menos referencias de que hubo otras cartas, ¿no? Que no las tenemos, que se perdieron el tiempo, o que alguien nos hizo el grandísimo favor de agarrar esas cartas que andaban sueltas y meterlas dentro de las que nosotros ahora consideramos como canónicas. No tengo tiempo para explicarles dónde están y cómo son, ya llegaremos en su momento a eso. La primera carta a los Corintios es algo más unitaria, ¿verdad? Es decir, parece ser que es una carta más única, ¿no? No tiene tantas manos metidas, ¿verdad? Recoge materiales de cartas escritas en torno al año 54. ¿no? La segunda carta a los Corintios contiene materiales de otras cartas. Una que es probable que se haya escrito en el 56 y que algún redactor, ¿verdad? Algún redactor no tuvo el grandioso favor de, insisto, incorporar esas cartas que andaban circulando y meterlas aquí, y solo que nuestro ojo tiene que ser muy afinado para darnos cuenta cuándo inicia una carta y cuándo termina la otra. ¿no? Bueno, ¿cuál es el mensaje fundamental de estas cartas a la iglesia de Corinto? Hay muchos más, solamente estoy poniendo como ejemplos porque es una introducción. Primero, vamos a encontrar ya estructuras comunitarias. ¿Qué significa esto? Que para el año 50, 52, la iglesia tiene que empezar a organizarse. ¿no? Porque nadie puede decir, bueno, nos reunimos aquí en una casa, porque antes no había templos, nos reunimos en una casa para adorar a Jesús, para cantar a Jesús y ¿quién toma la iniciativa? ¿Y quién nos dice qué hacer? ¿Y quién nos dice qué porción de las escrituras leer? ¿Y quién nos dice quién trajo el Evangelio de Marcos o quién encontró el Evangelio de Lucas? Bueno, no existían en ese momento, pero es decir, ya empieza a haber como una estructura comunitaria. Para mantener y promover la unidad en el amor, dentro de la diversidad de dones y de caracteres, Pablo propone su modelo de estructuras comunitarias. ¿verdad? Uno de los graves problemas que tenía la iglesia de Corintios, entre un montón, ¿verdad? entre un montón, era el problema de los dones espirituales. ¿verdad? Entonces la iglesia estaba tan conflictuada porque empezaban a hacer como diferencia de los dones más espectaculares, los dones que dicen, wow, mira, yo tengo este don, ¿viste? Y por lo tanto, yo soy más importante que vos. Pablo, conociendo esto que les está causando división a la iglesia de Corinto, les propone un modelo, ¿verdad? Para que todos tengan cabida en esto de los dones espirituales. Primero, las iglesias de Pablo son carismáticas, ¿verdad? Es decir, son iglesias que Pablo promueve el ejercicio de los carismas o de los dones espirituales. Por eso decimos que son iglesias carismáticas. No confundamos lo que ahora nosotros podríamos pensar de iglesias carismáticas pentecostales. Eran basadas en los dones, ¿verdad? Así que las iglesias de Pablo son
iglesias donde el apóstol les anima a que ejerzan los dones que el Espíritu Santo les ha dado, que vendrían a ser espacios de experiencia del Espíritu, ¿no? Evidentemente, los dones espirituales, queridos alumnos, son experiencias del Espíritu. Por eso son dones espirituales. Es una experiencia del Espíritu. Cualquiera que quiera tener el desarrollo de sus dones tiene que tener una experiencia del Espíritu, ¿verdad? Si no, no lo va a entender. Pero esta experiencia del espíritu actúa de formas diferentes. Algunos sirven, algunos hablan lenguas extrañas, algunos presiden, algunos organizan, algunos profetizan, ¿verdad? Es decir, la manifestación del espíritu se da de maneras muy diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. Pero lo que nunca tiene que olvidar la iglesia de Corinto es que todas esas manifestaciones del Espíritu siempre estarán al servicio de la iglesia. Jamás un don espiritual vendrá en función de división o de dividir la iglesia. Por eso, la consigna de esto es: sin carismas no existe cristianismo, ¿verdad? Obvio. Si la iglesia local que nosotros estamos, no trabajamos con base en los dones espirituales, no hay cristianismo, hermanos. Tenemos clubs nomás de entretenimiento. Clubs donde la iglesia, parte de la iglesia va a solo escuchar, a ver, a juzgar, a criticar, o va de simple espectador. Es duro decir esto, pero es la verdad. Una iglesia que no está actuando con base en los carismas del Espíritu no existe. Al menos no en el concepto de un cristianismo vivo. Sin cambio, la pluralidad de los carismas o de los dones y la búsqueda de aquellos que son más elitistas puede hacer que la comunidad se convierta en un lugar de enfrentamiento mutuo. Es decir, este era el problema que tenía Corinto, ¿no? Oh, yo tengo estos dones que me colocan en una posición más alta. Fíjate vos, yo hablo en lenguas angélicas. Vos solamente estás ahí como para dar hospedaje a las personas. Eso no tiene gran manifestación, ¿no? Esto, hermanos, de seguir los dones con base en lo espectacular, hizo que la iglesia de Corinto se convirtiera en un lugar de enfrentamiento mutuo, ¿no? De recriminación, con el triunfo espiritual de unos y el sometimiento de otros, ¿no? Que esto era el grave problema que existía. Los que creían tener dones más maravillosos, pues siempre se imponían ante los que no. Así que para combatir este peligro, que fue muy real en la iglesia de Corinto y desgraciadamente sigue siendo en nuestras congregaciones locales del siglo XXI, ¿verdad? Seguimos peleándonos que el predicador es más importante, el de la batería, o el ministerio de alabanza, ¿verdad? Son más importantes. Por eso a veces tenemos tantos conflictos en ciertos liderazgos, ¿verdad? Donde si no están al frente y no se les mire y no se les reconoce, pues se enojan y demás. Bueno, sucedía en la iglesia de Corinto. Para combatir este peligro, Pablo propone que los diversos carismas, cualquiera que estos sean, estén al servicio del amor mutuo, ¿no? Estén al servicio del amor mutuo, es decir, el amor está por encima de todos los carismas, por eso la fe, la esperanza y el amor, pero el que está por encima de todos es el amor. Así es que si alguien tiene un don espiritual y lo quiere desarrollar en la iglesia, debe tener evidencias de que ama a la iglesia, de que ama a su hermano. Si lo hace por lucimiento, ¿verdad? Tarde que temprano ese ministerio caerá. Por eso, de tal forma que la comunidad se constituye en un cuerpo mesiánico. La figura del cuerpo, queridos alumnos, que nosotros ahora vemos que es la iglesia, viene de la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Pablo recoge esta metáfora muy interesante del cuerpo y dice en el capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
Si siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pues Pablo está diciendo, no podemos nosotros hacer una diferencia porque bebemos de la misma copa que creemos que es la sangre de Cristo y comemos del mismo pan, que creemos que es el cuerpo místico de Jesucristo, ¿verdad? Porque somos un cuerpo, dice Pablo. Y él lo volverá a decir en el capítulo 12, versículo 12, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también lo es Cristo. Así que el problema que encontramos en Corinto, en estas estructuras comunitarias que empezaron ya a decir, bueno, estos son de la élite y estos son del pueblo, Pablo dice, no, cada uno de ustedes tiene que vivir y actuar en servicio de los demás, porque eso hizo Jesús, ¿verdad? Eso hizo Cristo. Así que si un don, queridos alumnos, no está puesto en servicio a los demás, entonces estamos fallando en la regla paulina, ¿verdad? ¿De qué me sirve, dice Pablo, si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor? ¿De qué me sirve tener profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que puedo trasladar los montes a otro lado? ¿De qué me sirve si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado? Y en todas partes el apóstol Pablo, y si no tengo amor, de nada sirve. Por eso a veces muchos ministerios o liderazgos, ¿verdad?, no tienen el fruto del Espíritu Santo, porque son liderazgos que se sirven a sí mismos, ¿verdad?, a su ego, a sus intereses, a su lucimiento, ¿no? Pablo dice, deben vivir y actuar para servir a los demás. Así que, y otro mensaje que tenemos en Corinto es la defensa del apostolado de Pablo, que esto es muy importante. Algunos habían criticado a Pablo y rechazado su manera de evangelizar, ¿no? Porque Pablo decía, no hay que judaizarnos para ser salvos. Pablo tenía su propia forma de entender la vida de la iglesia, ¿verdad?, muy diferente a la que se tenía en Jerusalén, por ejemplo. Así que para defender su obra, el apóstol debe defenderse a sí mismo, ¿verdad? Tiene que defenderse a sí mismo y emprender la apología o la defensa, eso es apología, defensa, de su apostolado, porque muchos decían, vos no sos apóstol del Señor, vos no conociste al Señor Jesús, no anduviste con Él, no caminaste con Él, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que defenderse. ¿Y cómo lo hace en el capítulo 15? ¿Verdad? Ustedes pueden leer tranquilamente desde el versículo 3, si quieren desde el versículo 1, pero primera a los Corintios, capítulo 15, y solo voy a leer el 8, el 7, para dar un contexto. Después, estamos en primera a los Corintios, capítulo 15. Versículo 7, dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, ¿verdad? Ahí da una referencia a los 12 apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Es decir, ¿quién? Pues que los apóstoles, ¿no? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos con claridad cómo el apóstol tiene que defender su apostolado que mucha gente ponía en duda. Y entonces dice Pablo, está bien, no caminé con el Señor, pero Él se reveló a mí, ¿verdad? Y no soy menor que aquellos grandes apóstoles. Es más, yo he hecho mucho más que ellos. Así que esta defensa del apostolado de Pablo la encontramos en la carta
las dos cartas a Corintios. Muy bien. Vamos a tomar el receso aquí. Y solamente quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. A los de Corinto les gustaba el asado, dice Johnny. Por lo sacrificado a los ídolos, decís, Johnny. Sí, seguramente que les encantaba la carne. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algo que quieran agregar de estas dos? Gracias, Johnny, dice que se entendió bien, gracias. Sí, sí, agradecemos por esta hermosa introducción, ¿no? Donde podemos apreciar y cómo destaca Pablo muchas cosas, el apóstol, ¿no? Profundizando temas seguramente propios o problemáticas propias y cómo esto se trasciende a nuestros días, ¿no? El liderazgo meramente humano, ¿no? Está hasta nuestros tiempos, así que la carta es actual para nuestras épocas, ¿no? Sí, sí, hablando de este tema en particular, porque les dije, la carta a los Corintios tiene un montón de temas, ¿verdad? Un montón de temas. Siempre en función de algo, que ya lo vamos a platicar en su momento. Pero en este caso en particular es muy actual, sí. Yo creo que la iglesia, algo que no estamos teniendo es que no estamos trabajando con base en los dones del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia se convierte a veces en un club en donde la gente va, escucha, se siente bien, se siente a gusto y regresa a casa, pero no está ejerciendo sus dones espirituales. Y yo creo que ese es uno de los grandes llamados que Pablo hace a la iglesia actual con base en la iglesia de los Corintios, ¿no? A la iglesia de Corinto. Pero muy actual, sí, sí. Bueno, hermanos, vamos al receso. Vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos con la siguiente carta.